Hermanos, vamos a el libro del profeta Ezequiel y vamos hacia la última porción del capítulo 43. Ezequiel 43, vamos a estar considerando desde el versículo 18 hasta el 27. Este pasaje trata de la purificación del altar de bronce en el templo del milenio. Acordémonos de que esto le fue mostrado a Ezequiel antes de la venida del Señor, aunque también a él le fue mostrada la segunda venida. De hecho, esta porción es aquella porción que comenzó en el capítulo 40, que fue enseñada por el Señor a Ezequiel justo el día 10 del mes de abril, era el primer mes del año, la fecha en que fue la primera venida del Señor Jesús entrando en un burrito a Jerusalén. Y desde el capítulo 40 todas estas palabras han sido reveladas por el Señor. Y la vez pasada, en la introducción a esto, estuvimos viendo cómo ese varón del trono es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y Él es el que comienza a hablar ahí en el capítulo 43. Y después de hablar esas palabras que consideramos la vez pasada, que están entre en el capítulo 43, dice desde el verso 6, oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, mire lo que le dijo este varón del trono: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares, etc. O sea, este que comenzó a hablar aquí, este varón que es el Hijo de Dios, el que aparece ya, como lo dicen en los primeros versos del 43, está apelando también a aquellas visiones que tuvo al inicio de la revelación de Dios a Ezequiel, tanto en el capítulo 1 como en el 10, aquellas dos visiones junto al río Quebar. Y esa es la visión aquí que se continúa, ¿no? Como lo dice el verso el 3 ante el 4, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión, no es la misma, pero es como aquella, es la continuación. Cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Yahvé llenó la casa. Entonces, ahora le habla este varón, la gloria de Yahvé, ¿eh? Porque eres el resplandor de su gloria, como lo dice también el 1.26, así como hay Génesis 1.26, hay Ezequiel 1.26 también, que habla de la semejanza de la gloria de Dios. Entonces, hermano, Él es el que continúa hablando y el que nos enseñó los detalles del altar de bronce que estuvimos viendo. Fue este varón que le enseñó a Ezequiel para nosotros. O sea que esto es de interés para Dios. Y Él dijo que si nos arrepentíamos, Él nos iba a dar todos los detalles. A veces ni nos interesan, eso es lo triste del hombre natural. Pero Dios quiere encontrar personas que hagan eco a su revelación y que les interese a lo que Dios le interesa. ¿Eh? Entonces después nos describió el altar de bronce, que es una figura de la obra de la cruz, nada menos, no es cualquier cosa. La obra central del Señor
ha sido en la cruz, y en la resurrección y en la ascensión. Y luego de hacer la descripción hasta el verso 17, que aquí lo estuvimos viendo, el altar de bronce con sus partes, la parte de abajo el Heik, la parte intermedia el Sabir, la parte de arriba el Ariel, no lo terminó de describir en el verso 17. Entonces desde el 18 ahora comienza a hablarnos de la purificación del altar y también de la consagración. Sabemos que habrá profanación, como lo hubo tipológicamente en el tiempo de Antíoco, y hubo la purificación con los macabeos, que tipifica al pueblo que conoce a su Dios y se esfuerza y actúa. Por eso leer aquella historia es interesante, porque es una tipología, lo que ha de ser, pues ya, la bestia era, pero no es y será, ¿no? Entonces ese era muestra lo tipológico, no es porque no es el definitivo, pero será que es el final. ¿Ven? Entonces por eso hay una lectura espiritual tanto tipológica como futurista. Amén. Esto es en el templo del milenio, pero lo está viendo Ezequiel antes de venir Cristo. Entonces mire cómo Dios tiene que hablar como a dos generaciones a la vez, tipificar la obra verdadera de Cristo a través de estos sacrificios, y también después conducir a Israel, que lo espera y que todavía está tratando de restaurar el templo físico, y con esos sacrificios para poderlo introducir en la realidad. Y en el milenio van a estar los dos pueblos, la simiente de Abraham como el polvo de la tierra, que es el Israel de Dios natural, descendiente natural de Abraham, porque las promesas son para ellos también. Y también está el pueblo de la simiente de Abraham como las estrellas del cielo, o sea, esa simiente espiritual, la iglesia e Israel. Y Dios trata con los dos, y Él sabe cómo unir a los dos y cómo compaginar, porque Él dijo que Él tenía otras ovejas que no eran de aquel rey de Israel, y que Él las iba a traer, y que iba a haber un solo rebaño y un solo pastor. Y lo mismo dice en Miqueas. Voy a leerles esto en Miqueas para que lo recordemos y pasamos a considerar el pasaje. Miqueas capítulo 5, desde el 1 al 3, es un pasaje netamente mesiánico. Miqueas capítulo 5, del 1 al 3, un pasaje netamente mesiánico. Lo digo todo para desembocar en el 3, donde se ve esto que estábamos diciendo, de cómo Dios integra en Cristo a Israel con la iglesia. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Ese es Jerusalén. Nos han sitiado. Ese es el sitio contra Jerusalén, sobre todo en el año 70, pero lo ha habido varias veces. ¿Por qué fue ese juicio Jerusalén en el 70? Dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. O sea, Jesucristo fue herido con vara, fue rechazado, y por eso sucedió lo que sucedió, y fueron esparcidos. Y ahora ese Mesías herido, ¿de dónde viene? Ah, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de Belén, me saldrá el que será Señor de Israel. O sea, el Mesías nacería en Belén. Y ahora, ¿quién es ese Mesías? Mire lo que dice aquí. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como Jesús dijo, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Pero aquí habla en plural de sus salidas, porque Él, antes de encarnarse, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el ángel Yahvé, enviado de Yahvé, que dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, en la zarza Moisés, y que habla como Dios mismo, y se le llama también Yahvé, como al Padre. Ha aparecido muchas veces, y en algunas ocasiones hemos hecho un seguimiento panorámico, y en otros más detallados en otros lugares. En este momento nuestro hermano Camilo Junior
de Sogamoso está transcribiendo un tema que se llama así: las salidas teofánicas del ángel Yahvé, el Hijo de Dios, que lo hemos tratado en algunos lugares resumidamente, y que la última vez que estuvimos en Salvador, Bahía, Brasil, se trató más cuidadosa y extensamente, y él está haciendo esa transcripción. Entonces, le ruego a los hermanos que cuando puedan conseguirla, la lean con cuidado. Esas son estas salidas del que había de nacer en Belén y ser el Señor de Israel. Sus salidas son desde el principio. Todas las apariciones de Dios en la Biblia son a través de su Hijo, su mensajero, el mensajero de su paz. Jesús Cristo, la roca que guiaba a Israel, el Hijo de Dios. No estoy diciendo que sea un ángel creado. La palabra ángel se refiere al oficio de mensajero, así sea el propio Hijo divino de Dios. Es el mensajero del Padre. En ese sentido se dice malach, o ángelos, o ángel, pero con mayúsculas. No es un ángel creado, es el mensajero de Dios, divino, el verbo que estaba con Dios y era Dios. A esas son estas salidas. Pero entonces su salida principal es la encarnación, ¿no? Y dice el 13, pero los dejará, o sea, aquí habla de la primera venida. Él vino, se encarnó, pero después se fue otra vez. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría, pero si yo me fuere, os lo enviaré. Entonces dice, los dejará hasta, o sea que no es para siempre, y no es una sola venida, son dos venidas, porque después de la primera nos deja por un tiempo, hasta, y luego ese hasta nos habla de la segunda venida, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Esa es la segunda venida, tanto cuando Israel le reciba, como cuando la iglesia se configure al Señor, el Señor se forme en la iglesia. Él se está formando en la iglesia, dice que es como el parto de una mujer, hasta que dé a luz la que debe dar a luz. En la segunda venida, quien debe dar a luz es la mujer de Dios, que es su pueblo, que en el Antiguo Testamento fue Israel, que ha tenido continuidad con la iglesia en el Nuevo Testamento. Y miren cómo termina, y por eso empecé por ahí. Y el remanente de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Este es un elemento del kairos final. La vez pasada eso fue el tema del domingo, ¿no? El kairos final. Y un elemento es este: el remanente de sus hermanos, los que quedan en el fin, se volverá con los hijos de Israel. O sea, Israel va a recibir al Mesías ahora en la angustia y va a ser reinsertado en el buen olivo, como es parte del misterio de Cristo. ¿Qué dice del misterio de Cristo en Efesios 3:6? El misterio de Cristo dice que los gentiles, los que reciben a Cristo, entre los gentiles son coherederos. ¿Con quién? Con el Israel que recibió al Mesías, y miembro del mismo cuerpo, porque el Señor comenzó en Jerusalén. ¿Sí? Y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y primero le dio la instrucción a los suyos de que no fueran todavía por camino de gentiles, sino que fueran primero a la casa de Israel en busca de las ovejas perdidas de Israel. Y por eso vemos que Santiago, que era uno de aquel equipo que iba para la circuncisión, le dirige su carta a los expatriados en la dispersión de las 12 tribus. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esa era la instrucción del Señor, y primero, y por eso era que cuando le hablaba la mujer sirofenicia, el Señor se quedaba callado, porque él tenía una misión de ir primero. Ella le dijo, bueno, es que también los terribles comen de las migajas de que caen de la mesa de los hijos. Por esa palabra, porque ya no iba a distorsionar el plan de Dios ni la palabra de Dios,
sino por esa palabra, como si fuera solo migajas, que los perritos comen de los hijos. Entonces dijo, te sea hecho lo que pediste. ¿Ven? Pero entonces note que primero el Señor trabaja con Israel, luego les dice que empiecen en Jerusalén, que vayan a toda Judea, que vayan a Samaria, y después sí hasta lo último de la tierra. Pero lo que empezó en Jerusalén también termina en Jerusalén, porque esas otras ovejas que mientras él trataba con Israel, y habló de esas otras ovejas, que él también las tenía que traer, y que sería un solo rebaño y un solo pastor. Y por eso dice acá, el resto es ese remanente. La palabra que se traduce aquí, resto, se puede traducir también, inclusive parece que nos toca un poco más el corazón, porque la palabra resto en español parece como si fuera lo que sobró, pero no, aquí no es lo que sobró, es la vanguardia, es el remanente, los remanente de sus hermanos. Ahí vemos que sus hermanos son de entre los gentiles, porque si fueran de Israel no tenían por qué volverse Israel si ellos mismos lo son. Pero el remanente de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Ese es el misterio de Cristo, que contiene el misterio de Israel, que anticipa el cántico de Moisés. Al principio eran como novios, pero luego esta novia le fue infiel a su novio y lo provocó a ira, adorando otros ídolos. Entonces dijo, ahora yo también la voy a provocar a ira, a celos, con un pueblo que no es pueblo. Y es cuando salió a recoger de los gentiles gente también para su casa, para su pueblo. Y eso es parte del misterio de Cristo, y eso está indicado en esta frase: el remanente de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces note cómo Dios está trabajando por un lado con Israel y por otro lado con los gentiles. Hay un tiempo que se llama la plenitud de los gentiles. También en la Biblia habla de la plenitud de Israel. Y en Romanos 11, comenzando desde el 9, pero especialmente del 11, se habla de ese retorno. Y eso lo toma Pablo de muchas escrituras. Y ustedes se quedarían asombrados si vieran cuánto espacio en la Biblia, cuántos capítulos largos Dios utiliza a través de muchos profetas tratando este punto. Amén. Tratando este punto. Hay cosas a las que no se dedica tanto espacio, pero a eso se dedica mucho espacio. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos se entendería esto, como dicen en Jeremías al final del 30 y luego en el 31. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos a este pasaje de Ezequiel 43 de la purificación del templo, que va desde el 18 hasta el 27, pero que no podemos entrar en el pasaje como si estuviera en el aire, nada menos que está en la visión del templo del milenio, después de las profecías del retorno de Israel, de la guerra de Gog y Magog, que es en el 38 y en el 39 de Ezequiel, y al final se habla de ese retorno, y desde el 40 entonces empieza a describir el templo. Así que estamos como moviéndonos entre figuras y el significado espiritual, pero también un cumplimiento literal y uno espiritual, porque la simiente de Abraham es tanto como la arena del mar terrenal como la estrella del cielo celestial. Entonces tenemos que leer así en los distintos planos. ¿Ven? El templo literal y los ritos son símbolos, y lo dice la Escritura muy claro, símbolo de las cosas que habrían de venir. Entonces vamos a estar leyendo en ese contexto, y para eso hice todo este preámbulo, para que no nos quedemos como si estuviéramos leyendo solamente allá en el templo de Salomón. No, estamos leyendo en el templo del milenio, en ese contexto. ¿Y quién es el que nos enseña esto? El propio varón del trono, la propia semejanza de la gloria de Dios, que es el Hijo de Dios y que se hizo hombre. Él es el que nos enseña eso desde el 40 y nos sigue enseñando, y Él es el que va hablando. Y por eso recordé lo que la vez pasada vimos en la introducción,
para que veamos quién es el que habla a Ezequiel. Ezequiel lo que hace es escribir, pero él está hablando para el milenio, pero lógico que él está hablando a Ezequiel, que era de la época de la venida de Cristo. Entonces entendemos cómo el Señor habla en varios planos. Amén. Amén. Y que el Señor nos coloque en esos planos. Entonces ahora sí empecemos a leer, hermano. Verso 18 del 43 de Ezequiel. Y me dijo, si esta misma persona, este mismo varón de gloria, que habla como Dios, habla de mi trono, aquí habitaré, de la casa, mi nombre. Ese es el que sigue hablando. Hijo de hombre, así ha dicho Yahvé Adonai. Estas son las ordenanzas del altar, el día en que se ha hecho del novio. Por una parte, Cristo es el que mejor comprende el altar de bronce, porque es la figura de su obra en la cruz. Pero él sabe que su obra en la cruz debe tener continuidad en nosotros. Y por eso hay unas gradas que suben en el altar, porque la obra de la cruz tiene varios niveles. Primero es la obra histórica de la cruz en el propio Señor Jesús, ¿ve? Donde Él muere en la cruz por nosotros. Pero esa rampa nos sigue elevando y nos sigue introduciendo con Él en el altar de bronce. Entonces ahora Él dice, como dice Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, si uno murió por todos, luego o entonces o como consecuencia, todos también murieron. O sea que la muerte del Señor en la cruz es para involucrar a la humanidad en la cruz. Por eso el Señor Jesús es llamado el postrer Adán. Quiere decir que el Señor Jesús en la cruz no solo murió Él, sino que en Él murió el viejo Adán. O sea, todo lo nacido según Adán termina también con Cristo en la cruz. Claro que resucita como segundo hombre, y ahí es cuando nos hace nacer de nuevo, para empezar una nueva humanidad en Cristo y en el Espíritu. Pero esto nos hace ver que la cruz de Cristo no era solo histórica para Él, sino que en esa cruz la humanidad es crucificada por Él. El viejo hombre fue crucificado, el pecador fue crucificado, Adán terminó. Entonces ahí vamos viendo que allá aparecen, vamos a ver aquí varias palabras claves. Aparece una serie de sacrificios que parecen muchos, pero que todos son uno solo, que es el de Cristo, pero que esos muchos son las figuras de lo mucho que fue hecho en el único sacrificio de Cristo. Entonces aquí esa primera frase dice, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho. Claro, se hará uno físico, pero para representar el verdadero, que es el mismo Señor, la misma cruz. Y no solo la cruz de Él, sino también la nuestra. Él murió y nosotros también morimos. Y luego dice, tome su cruz. ¿Ve? Tome su cruz. O sea, identifíquese conmigo en la cruz. Tú has muerto conmigo, ese es un hecho ya en el Espíritu, pero que tú debes tomarlo y aplicarlo para ser libres, y nosotros hay que tomar lo que fue provisto. A veces lo provisto no se toma, entonces no usufruimos lo que fue provisto. Ese es el problema de las vírgenes patrias. Ese es el problema de los que en tiempo de Gedeón no vencieron. El agua estaba fluyendo, pero los vencedores estiraron su mano y tomaron del agua y la llevaron a su boca. Es decir, se apropiaron del fluir de Dios, de la provisión de Dios. En cambio, las vírgenes fatuas no estiraron la mano,
no tomaron consigo aceite en la vasija. Tenían aceite en el espíritu, personas regeneradas, pero las prudentes, además de tener aceite en la lámpara, que es en el espíritu, también tomaron aceite consigo, y el sí mismo es el alma. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Pierde su alma. El alma es el yo, es el ego, es la persona. El alma tiene que tomar de la provisión a su vasija. La lámpara es el espíritu, pero la vasija representa el alma. Las vírgenes, todas las 10 eran vírgenes, todas las 10 tenían aceite en la lámpara, pero solo las prudentes tomaron consigo aceite en sus vasijas. Como los vencedores, los 300 de Gedeón, estiraron la mano y tomaron agua y la llevaron a la boca. Como dijo el Señor, os he dado la tierra, pero tienen que poner el pie. Ya se la di, pero nadie la disfruta. Nadie pone el pie y actúa como si fuera suyo. No seáis negligentes en poseer la tierra. Entonces, eso es una fe activa, que cuenta con la provisión, que sabe que en la cruz fue muerto y que sabe que también en la resurrección resucitó, y ahora en Cristo es una nueva criatura y se presenta en la fe como resucitado entre los muertos. Eso es Romanos 6, y eso es necesario entenderlo para las palabras claves que vamos a encontrar aquí. Una palabra es holocausto, otra es expiación, ofrenda por el pecado, pero también aparece ofrenda de paz y consagración. Y son distintos sacrificios que todos son distintos aspectos de la obra del Señor por nosotros, en nosotros y con nosotros. Que se va subiendo por esa rampa a ese altar, mirando hacia el oriente, como veíamos la vez pasada. Entonces, dice, ¿para qué es que se hace ese altar? Y aquí hay dos palabras claves. Una tiene que ver con Dios y otra tiene que ver con el hombre. Mire, ¿para qué se hace este altar? Dice el Señor, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. Entonces noten, el holocausto, como ustedes pueden leerlo en Levítico 1, donde se describen los 6 primeros capítulos, varias clases de sacrificios que son los distintos aspectos de la obra del Señor Jesús en la cruz. Y el primer aspecto es el holocausto. Y el holocausto se ofrecía enteramente para Dios. El holocausto se quemaba en olor grato a Dios. De los otros sacrificios el sacerdote comía, y hasta el pueblo que ofrecía también comía un pedazo. Pero en el holocausto solo Dios comía. Entonces, ¿qué es lo que significa el holocausto? La obra de Cristo por el interés del Señor. A veces nosotros nos olvidamos de los intereses del Señor y solo venimos a la cruz por los intereses nuestros, para no irnos al infierno, para que seamos perdonados, para que seamos liberados y Dios nos ayude y nos sane, etc. Pero Cristo vino para honrar a su Padre, para vindicar su justicia, vindicar su santidad, vindicar su gloria, para agradar a su Padre, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dios tiene sus derechos y nosotros tenemos necesidades, y la obra del Señor no solamente atiende nuestras necesidades, sino también los derechos de Dios. ¿Por qué Dios no nos perdona directamente sin tener que su Hijo morir? Porque eso sería injusto, porque el pecado merece la muerte. Entonces Él tenía que morir por nosotros, y sobre esa base la justicia de Dios y también la santidad de Dios
y la gloria de Dios son tenidas en cuenta. ¿Por qué le llamó una vez el Señor Satanás a San Pedro? ¿Qué fue lo que dijo San Pedro? Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén a morir allá? No, el Señor sabía quién era que estaba utilizando esos buenos, entre comillas, sentimientos naturales de Pedro. ¿Y qué le dijo? Dale retro, Satanás. Sal de mi presencia, Satanás. ¿Y cuál fue la frase? Porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Los hombres a veces quieren usar a Dios para sus necesidades, que Dios lo perdone, lo sane. Ahora, ¿cómo se sienta Dios? Si se siente ofendido, si se ha hecho injusticia contra Él, como dice Pablo en Romanos, que los hombres detienen con injusticia, la verdad, injusticia contra Dios. El hombre es injusto. Cuando se olvida de Dios y solo quiere a Dios para sus propios intereses, pero no le importan los sentimientos de Dios ni la justicia para con Dios. Entonces el holocausto es la obra que hizo el Señor para satisfacer la justicia de Dios, la santidad y la gloria y la honra de Dios. Y por eso el holocausto solo se lo ponía a Dios. Por eso era que esa parte se quemaba totalmente para Dios. Judas no entendía eso y hasta confundió a los apóstoles cuando María derramó aquel alabastro. Entonces decía, pero ¿para qué este desperdicio? Como si darle al Señor, aunque sea un poquito del perfume que ella guardaba, fuera un desperdicio. Como si más importante fueran los pobres. Jesús le dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando querráis les poder hacer el bien. Buena obra me ha hecho porque ha ungido mi cuerpo para la sepultura. O sea, nosotros queremos que Dios no tenga nada. La gente dice, no, pero ¿cómo nos vamos a consagrar a Dios? Yo lo que quiero es lo que yo quiero, lo que a mí me importa, lo que yo pienso, yo decido, yo soy libre. Y para ellos se escandalizan que hay que consagrarse a Dios. Y fíjense que la palabra consagración aquí en esta visión de la purificación del altar aparece recién al final. No empieza con la consagración, termina con la consagración. Primero empieza con el holocausto. Primero es lo que le corresponde a Dios. Y por eso dice que Él murió para ser Señor de los que viven. A veces pensamos que Él es solo Salvador, pero Él dice que Él murió no solo para ser Salvador, murió para ser Señor. Y por eso dice que en Él, para Él vivimos, para Él morimos, y de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Hay que poner el orden en las cosas. Siempre nosotros nos ponemos en el centro y si tenemos Dios es solo para que no nos vamos al infierno, nos vaya bien, nos ayude y nos cuide. Todo eso está bien. Pero a veces el Señor dice palabras como esa que le dijo a Pedro y que entendió muy bien Juan, cuando le dijo, cuando eras joven tú te ceñías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, en la medida que vas avanzando, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Inmediatamente el Espíritu Santo le hizo entender a Juan y dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Con qué muerte había de glorificar a Dios. Para Él vivimos y para Él morimos. Y lo importante es Él, no nosotros. Claro que Él nos da importancia sin tenerla. Y porque nos la da, nos hace importantes para Él, porque nos ama. Pero realmente lo importante, el primero que tiene el derecho es Él mismo. ¿Y cuánto le cuesta al Señor sacarnos de nuestro egocentrismo y subirnos por la rampa del altar, desde el Hey al Sabim, del Sabim al Ariel, para resultar centrados en Él? El hombre nada halle después de Él. Él es el sentido del hombre.
Él es el que sacia al hombre. Las cosas son para Él, nosotros somos para Él. Hacía tiempo recordábamos con los hermanos y las hermanas aquellas 3 palabras sucesivas de la amada en el Cantar de los Cantares. Al principio ella decía, bueno, mi amado es mío. Y claro, como consecuencia yo soy suyo. Pero cuando ella maduró un poquito más, ya cambió el orden y dijo, yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Todavía le quedaba un poquito ahí, dije, bueno, ya que me di a ti, algo me tocará, ¿verdad? O sea, ahí fue madurando. Primero ella era el centro. Mi amado es mío, Dios es para mí. Cuando maduró a través del sufrimiento, entonces dijo, yo soy de mi amado. Y al final ya, en la última página del Cantar, dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Al final, el centro de ella era su amado y el contentamiento de su amado. Esa es la mujer madura, esa es la iglesia que madura, que sabe de estar autocentrada en sí misma para centrarse en su Señor. ¿Ven? Entonces aquí se va subiendo por esta rampa del altar, pasando de esos distintos niveles. Mi amado es mío, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. El contentamiento de Él es el sentido de la vida de Él. Para eso la iglesia fue creada, para Él. Por eso dice, le haré ayudadora, idónea. No fue hecho el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso tiene un sentido cristológico y eclesiológico, aunque también tienen una subsidiariedad en cuanto a las familias y el matrimonio. Pero lo principal es este aspecto espiritual, que se refleja después en el natural, en la madurez. En la madurez. Entonces seguimos ahí. Holocausto, ¿listo? ¿Para qué el altar? Para ofrecer holocausto sobre él. Ese es el objetivo. Dios es el centro, teocentro. Y ahora sí, claro, y para esparcir sobre él sangre. ¿La sangre para qué es? Para que el Dios santísimo, que no tolera el mal, nos perdone, nos libere, nos regenere, nos renueve, nos transforme, nos configure a su Hijo, para que como su Hijo vive para el Padre, nosotros también en el Hijo vivamos para Él. Porque para esto Él murió, no solo para salvarnos, sino para ser Señor de los que viven. Los que viven son los que han nacido, los demás están muertos. Entonces ahora la otra parte, pero es la segunda, es para esparcir la sangre. Porque el Señor ya no nos juzga, porque el juicio ya cayó sobre el Cordero. Después eso dice, para esparcir sobre el altar la sangre. Yo veré la sangre y pasaré de vosotros. No me verá hombre y vivirá, pero yo no quiero matarlo. No, yo quiero estar entre ustedes, que me hagan un santuario, que me sean mis hijos y mis hijas, y yo voy a estar entre ustedes. Pero para estar entre nosotros tiene que entrenarnos. Y por eso este pasaje de la purificación del altar, que es nuestra participación, nuestra consagración para el Señor. Pero eso tiene las bases. ¿Ven? Entonces, ahora viene y dice, verso 19. Versículo 19 del 43 de Ezequiel. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, y noten, aquí está contenido lo que compartimos sobre los hijos de Sadoc. ¿Ven? Hay que entender lo que tratamos en ese librito, los hijos de Sadoc, y aquí lo está resumiendo. Después también en el capítulo 44 lo detalla, pero eso ya lo vimos. ¿Ven? Entonces dice, noten,
de entre los sacerdotes de la línea de Aarón, que son figura de Cristo, que ahora el sacerdocio es según el orden de Melquisedec, y es el orden de todo el pueblo de Dios, pero aquellas eran figuras. Entonces, de entre esos sacerdotes había 4 hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los 2 primeros murieron porque se pusieron a actuar de una manera irresponsable, como si se pudiera jugar con Dios, con las cosas de Dios, a la manera y a los intereses de ellos, y perecieron. Entonces solo quedaron Eleazar e Itamar. Entonces Eleazar se ocupó de lo que dice ahí el santuario, e Itamar se ocupó de la casa, o sea, la parte también exterior del santuario. La parte interior corresponde a Eleazar y la parte exterior de las cuentas del tabernáculo, como se dice Itamar, es Itamar. ¿Amén? Y Sadoc viene por la línea de Eleazar. Ustedes pueden ver eso ahí en Primera de Crónicas, toda la lista de Eleazar, inclusive viene de Yadán hasta Eleazar, y luego de Eleazar hasta Sadoc. Entonces dice aquí: a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc. Ya no solo el aspecto externo, que es apenas figura del verdadero aspecto interior, que fue la parte que estudiamos acá cuando estudiamos los hijos de Sadoc. Que se acerquen a mí, dice Yahvé Adonai, para ministrar ante mí. Darás hoy lo que le va a tocar a Ezequiel: darle estos becerros a los hijos de Sadoc. Darás un becerro de la vacada para expiación. Entonces, no, primero comenzó con el holocausto, ¿verdad? Y después viene esta palabra clave: expiación. Entonces aquí va a utilizar primero un becerro, después un macho cabrío, y después un carnero, y todos son sacrificados, y a veces día 1 y a veces día 2. ¿Por qué? Todos representan el mismo sacrificio de Cristo, pero cada animalito representa un aspecto. Aquí, por ejemplo, el caso de la expiación es por nuestros pecados. Tiene que ver también con el sacrificio por la culpa y por las transgresiones, como empieza Pablo en Romanos. Cuando Pablo empieza a describir Romanos, primero nos presenta el atrio. En los 3 primeros capítulos ahí está ese atrio. En los 3 primeros capítulos ahí está el lavacro y el altar de bronce. ¿Dónde está el lavacro? Cuando se miran en el espejo de las mujeres de Israel, que con sus espejos de bronce se hizo el lavacro, era para mirarse a sí mismos. No hay ni uno justo, todos somos culpados. Y hasta el capítulo 3, la mitad, está diciendo que ninguno es excusable. O sea, el lavacro nos muestra nuestra cara, quiénes somos. Por eso es hecho con esos espejos de bronce. El Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el capítulo 1, el 2 y el 3 de Romanos, que es el Evangelio de Dios. Pero llega el capítulo 3, y en la mitad del capítulo 3 empieza ya a presentar el altar de bronce. Ahí empieza a hablar de la propiciación, empieza a hablar de la redención, empieza a hablar del perdón, de la reconciliación, y en el capítulo 4 habla de la muerte de Él por nuestras transgresiones, los pecados en general. Pero en el capítulo 5, ya por la mitad, ya pasa a hablar de los pecados, como hablaba en el 4, a hablar de el pecado, la ofrenda por el pecado. Entonces, la muerte por nuestros pecados, para perdonar lo que hicimos, está representada en ese becerro.
Pero después hay que sacrificar un macho cabrío, el macho de las cabras. Y eso se asocia con la ofrenda por el pecado. Porque no solamente tenemos el problema de lo que hemos hecho, sino de lo que somos, lo que heredamos, la condición pecaminosa heredada, que es la raíz de los pecados, porque los pecados son los hechos debido a que somos pecadores. No solamente Él tiene que morir para perdonar los pecados, sino para librarnos del viejo hombre y del pecador. Una cosa es tratar en la cruz al pecador y otra cosa es tratar los pecados. Todo se trata en la cruz, pero son aspectos diferentes. Por eso está el becerro, pero también está el macho cabrío, y después está el cordero, el carnero, que es el jefe de las ovejas, que ya tiene que ver con la consagración. Son aspectos distintos. Entonces vamos a ver ese orden de los sacrificios, o digámoslo, de los aspectos de la obra de Cristo en la cruz, y también de la cruz nuestra con Él. Crucificados con Él, tomar nuestra cruz en unión con Él. Entonces ahí dice, después que dice en el final del 19, darás un becerro de la macada para expiación. Porque ¿quién es el que está hablando esto, administrando esto? Pues ¿quién? ¿Verdad? Y tomarás de su sangre. Ay, mire esa palabra, tomar, es apropiarse. ¿Y qué hay que hacer con esa sangre? Dice, y pondrás en los cuernos del altar. Ese es el Ariel, la parte alta del altar donde se sacrificaban los animalitos y que tenía esos 4 cuernos. Ese es el Ariel, y ya lo estudiamos. Y en las 4 esquinas del descanso, el descanso es el Heik, la parte de abajo, el fundamento. ¿Ven? Y dice más, dice, y en el borde alrededor, ese es el sabio, alrededor. Aquí estudiamos ya eso. El Heik, el zócalo de descanso de abajo, 14 por 14. Luego el Sabín, que estudiamos 3 capítulos sobre el Sabín, 2 sobre el Heik, y el final de arriba es el Ariel. Las 3 etapas o niveles del altar, y la rampa por la que se sube va pasando del nivel del primero al segundo y el segundo al tercero, para que los sacerdotes suban a ofrecer a Cristo y a ofrecerse a sí mismos en Cristo. Amén. Entonces todo esto significa esos niveles: primero el becerro, luego el macho cabrío y después el carnero junto con el becerro, porque todo va una cosa con la otra. Entonces dice así: tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar, el Ariel, y en las 4 esquinas del descanso, el Heik, y en el borde alrededor, el Sabín. Así lo limpiarás y purificarás. 2 palabras claves que aparecen también en la Sagrada Escritura. A veces uno piensa que es la misma cosa, pero marquemos aquí y vamos a Primera de Juan. Vamos a mirar allí en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, ya llegando al 2, a finales del 1, dice así. Voy a leerlo desde el 7, 1 desde el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Uno ya pondría el punto final de la frase ahí, pero no es punto final, hay una I. Dice, y limpiarnos de toda maldad.
Son dos aspectos. ¿Ve? Un aspecto, perdonar nuestros pecados. Otro aspecto, limpiarnos de nuestra maldad. Porque una cosa es lo que Él hace por nosotros, ¿eh? Eso es perdonarnos. Y otra cosa es lo que hace en nosotros, eso es limpiarnos. ¿Se dan cuenta? Limpiarnos de nuestra maldad. La maldad es una cosa inherente a la naturaleza adámica. No tiene que ver con los hechos, sino con lo que somos en cuanto caídos. Y la cruz no solamente nos perdona, también nos limpia y nos liberta. Pero necesitamos también el Espíritu. ¿Se da cuenta? Que es el que nos hace vivir con Él. En otros lugares también se habla de por ejemplo, ahí mismo, si ustedes ven ahí mismo en San Juan, pasemos al capítulo 3. Y dice así, verso 3 también, 3:3, de primera de Juan, ahí mismo, primera epístola de Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¡Qué frase misteriosa! Un aspecto es que Él nos perdone y que Él nos purifique, y otra es purificarse a sí mismo, o sea, tomar de la purificación. Jesús dice que Él se presenta una iglesia y la purifica con la palabra. Y aquí habla de la responsabilidad de nosotros purificarnos a nosotros mismos. ¿Será que podemos hacer eso sin Cristo? No. Necesitamos su sangre, pero necesitamos también identificarnos con Él en la cruz y también en la resurrección. ¿Ve? Para purificarse a sí mismo, no tenemos solamente que creer que nos perdonó, no, también nos regeneró y nos hizo nacer justos, santos y verdaderos en el nuevo hombre. Y hay que andar en la fe, presentándose como vivo de entre los muertos y presentando sus miembros como instrumento de justicia. Eso no lo podemos hacer sin Él. Eso ya es la parte de la consagración, ¿ven? Que es resultado de ser perdonado, de ser liberado, de ser regenerado, etc. De ahí te presentas a ti mismo, presentaos. No solo que Él te presente agarrándote de la oreja, no. Usted voluntariamente creyendo con una fe activa, cuenta con Él y se levanta en el nombre de Él y se presenta en su nombre. No tú solo, sino con Él. Él en ti y tú en Él. Ese es un aspecto más allá y más profundo que solo ser perdonados. ¿Amén? Entonces ahí habla de esa purificación, ¿no? Purificarse a sí mismo. ¿Quién iba a pensar eso? Parece que Juan no era Paulino. No, sí, los dos son. Los dos hablan de distintos aspectos y por eso va a poner los dos animalitos uno con el otro y vamos a seguir leyendo. Entonces volvemos ahí a Ezequiel. Y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario, así como Cristo fue hecho polvo, vamos a decir allá, ¿verdad? Afuera del santuario. Eso tiene que ver con la parte de Él, pero ahora viene otra parte. Dice, al segundo día, o sea, al primer día se toma la sangre y se ofrece el becerro. En el segundo día, dice, ofrecerás un macho cabrío sin defecto. El macho cabrío será lleno de defectos. Es la cabra, es el macho de las cabras. Se refiere a nuestra condición pecaminosa. Pero Cristo no solamente nos perdonó, sino que nos libró. Es lo que dice Romanos 6. Vamos allá a Romanos 6 a ver esos dos aspectos. Romanos capítulo 6, recordándolo, y especialmente los más nuevos, aunque todos los necesitamos cada día. Entonces, voy a leer desde el verso 15. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, uy, qué frase tan osada de este creyente. Ya no está diciendo que fuisteis perdonados solo de los pecados,
No, erais, ahora ya no sois esclavos del pecado, o sea, de la naturaleza pecaminosa. Que la naturaleza pecaminosa no está en nuestra carne, pero nosotros recibimos a Cristo y en Cristo ya no hay, en el Espíritu ya no hay. Entonces, si andamos en el Espíritu, andamos libres de la carne, aunque la carne esté operando en nuestro cuerpo mortal, nuestro espíritu está vivo. Como dice en Romanos 8, la carne, la verdad, está muerta por causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Primero, la justicia imputada por su sangre, pero también la justicia infundida por el espíritu. ¿Se da cuenta? Es otro aspecto. Entonces, por eso dice acá todavía en Romanos 6, ahora verso 17, y erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y no solo dice perdonados, sino libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Desde ahí está hablando del perdón, pero también de la liberación y también de la consagración. Esos tres animalitos, el becerro es perdonado, el macho cabrío es libertado y el carnero es consagrado. Vinisteis a ser no solamente justificados, sino siervos de la justicia. Esa es ya la justicia real, practicada, no solo la imputada, que también la recibimos primero. ¿Amén? Entonces ahora volvamos allá a Ezequiel. Entonces dice el 22, al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarás el altar como lo purificaron con el becerro. O sea, son dos niveles de purificación. Ya purificaron, pero tienen que seguir purificando. Porque, ¿cuál es la primera purificación? Fuimos perdonados de lo que hicimos, pero seguimos siendo los mismos. Entonces necesitamos ser también purificados de lo que somos, y no solo de lo que hicimos. Pero somos purificados de lo que somos, de lo que hicimos por el becerro, que es Cristo. Ofrenda por las transgresiones. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Pero ahora también dice, más libertado del pecado. Ese es el macho cabrío siendo sacrificado y sin pecado. ¿La cuenta? Es otro aspecto más profundo, es una purificación más profunda. Ya hubo una purificación en un primer nivel, subiendo esa rampa del altar, esas escalas que miran hacia el oriente, ¿verdad? Pero ahora llega a otro nivel, que es la ofrenda por el pecado. ¿Se da cuenta? Entonces ahí, por eso la palabra es esa, lo purificarás como con el becerro. Purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. O sea, ya había sido purificado en un nivel, ahora llega otro nivel de purificación. Una cosa es imputada, otra cosa es infundida. Una cosa es despojarse del viejo hombre y otra cosa es vestirse de nuevo. Son aspectos reales los dos. Así se purifica el altar. Pero apenas vamos en el segundo nivel, nos falta el otro animalito. Y entonces dice, verso 23, cuando acabes de expiar, o sea, ya encuentras perdón y liberación, ¿verdad? Ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Ahora estos dos vienen juntos, que no solamente vienen perdón, sino también la liberación y la consagración. Pero no puede haber consagración sin el perdón. ¿Quiere ver eso? Marque aquí, vamos otra vez a San Juan, vamos al Evangelio de San Juan, perdón, a la primera epístola de San Juan, que es donde hemos estado viendo, ¿verdad? Donde dice una cosa,
donde, bueno, el versículo no lo estoy encontrando tan rápido aquí, pero se lo voy, sí, ya lo encontré, gracias Señor. Verso 21, 3:21. Y lo leo desde el 20. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primero era porque creemos. Ese es el primer nivel de purificación. Creemos, somos perdonados. Pero ahora ya el verbo no es creer, sino guardamos. Amén. Y hacemos sus mandamientos. ¿Se da cuenta? Entonces fíjese, volviendo a Ezequiel para que veas ese otro nivel ahí, ¿no? Dice, cuando acabes de espiar, ofrecerás. Y ahí aparecen las dos cosas, el becerro sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Ahora el becerro es presentado otra vez, pero primero para yo ser perdonado. Pero ¿para qué soy perdonado? Como dice en Hebreos, ¿no? Que Él nos limpia de pecado para que podamos servir a Dios. Somos perdonados para que Él sea el Señor, para que seamos consagrados. ¿Se dan cuenta? Por eso si nuestro corazón nos reprende, entonces cuánto más Dios. Pues no tenemos el corazón reprendido, no tenemos ni ánimo de predicar a nadie. Y como dice ahí Hebreos, ¿recuerdan eso? Miren, Hebreos 9:14. Miren ese verso, Hebreos 9:14. ¿Qué dice ahí? Primero dice que si la sangre de los toros, ve el verso 13, 9:13 de Hebreos. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Pero ahí no está el punto. ¿Para qué limpia nuestras conciencias? Para que sirváis a Dios vivo. Esa es la consagración. Limpia nuestras conciencias y está el becerro. Pero para que sirváis a Dios vivo, esa es la consagración, ahí está el carnero. Todos son figuras de aspecto de Cristo. Todo eso está en Cristo. ¿Sí? Entonces podemos volver ahí al 43:23. Cuando acabes de espiar, no te ya había purificado, vuelve y purifique. Cuando acaba de espiar, ahora ya pasó de espiar a holocausto. Espiar es la necesidad nuestra, pero una vez que somos perdonados y reconciliados y reconstituidos, es para consagrarnos al centro, que ya no somos más nosotros, sino el Señor. Vivir para Él vivimos, para Él morimos, para eso Él murió, para ser Señor. Amén. Ser nuestro Señor. No tenemos que ver a Dios solo como nuestro Salvador en Cristo. Sí lo es, pero no solo. Él murió no solo para ser el Salvador. Él murió para ser el Señor. Murió para ser el esposo, el marido, el amo, el Adonai, que quiere decir el dueño nuestro, el Señor. Vivimos para Él. Entonces ahí ya el altar está siendo purificado, se da cuenta, subiendo de un nivel al otro. Entonces dice, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos. La sal
La Biblia dice que todos nosotros seremos salados con sal. O sea, si no hay sal, la cosa es como muy insípida. Y lo que le da sabor a las cosas es la sal. El Señor habla que nosotros somos la sal y que debemos ser salados. Tenemos que tener sabor. A veces somos difíciles de tragar, ¿verdad? Tenemos que ser salados para que nosotros nos podamos tragar, ¿verdad? Y también el Señor nos puede también tragar. Ya nos perdonó, pero ¿será que seguimos con el mismo temperamento sin tomar? Ser perdonado es una cosa, ser consagrado es otra. Amén. Entonces dice aquí, bien, y los ofrecerán en holocausto. Ya vio, de expiar pasa a holocausto. Pero el holocausto arriba, como que se comenzó en el 18, es el de Cristo. Ahora es el nuestro. ¿Ven? Ahora es el nuestro. Eso tiene que ver con la consagración. Y dice, por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. ¿Se acuerdan cuando vimos acá lo de los 7 días? Cuando vimos el capítulo 3 de Cosas Santísimas, que hablamos de estos 7 días. Cuando Moisés quería que Dios ya perdone Dios una vez a Miriam, ya la había perdonado, pero le dice Dios, pero no debería por lo menos haberse avergonzado por los 7 días, porque a veces queremos que Cristo nos perdone y no somos conscientes del pecado. ¿Ven? O sea que seguimos en lo mismo, es decir, somos livianos, tomamos con ligereza la gracia del Señor, sin comer el cordero con hierbas amargas, que es el verdadero arrepentimiento. La aborrecemos a nosotros mismos para no querer seguir en lo mismo como si no fuera nada. Sí, es algo. Dios nos perdona, pero también tiene que disciplinarnos aunque nos perdone. Por eso ese capítulo 2 de Cosas Santísimas, llamado llevará a su intimidad. Esto hay que hacer más alto. ¿Amén? Entonces seguimos. Y dice, asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Ahí están los 3 animalitos siendo sacrificados durante 7 días. O sea, la obra completa de Cristo. Eso es lo que representa el 7. Recién cuando llegamos al 8, ahí sí ya está el altar totalmente purificado. Entonces luego dice allí, versículo ahora 26, por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y, note, expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Un altar consagrado ya no es solamente Cristo muriendo por nosotros, sino nosotros muriendo con Cristo y tomando la cruz cada día, tomándola de Él, que nos provee todo. Entonces dice, y acabados estos 7 días, del octavo, el octavo es el número de la resurrección, porque 7 días es desde domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El octavo es otra vez el primer día de la semana, el domingo, día del domingo del Señor, día de la resurrección, el día siguiente al sábado, las primicias de la resurrección. Entonces dice, acabados estos días, del octavo, ahora ya estamos en resurrección, fuimos perdonados, liberados y ahora ya nos consagramos, ahora ya se acabaron esos 7 días, llegamos al octavo, ahora estamos en novedad de vida, en resurrección, nos presentamos muertos al pecado, pero también vivos para Dios en Cristo y instrumento para servir. Entonces ahora dice así, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Ahí aparece el holocausto, ya es el Señor siempre en el centro, y ofrenda de paz es
comer junto con el Señor. Las ofrendas de paz, en esas sí comían todos. Ese era un banquete que se celebraba en el holocausto sobre el Señor. Pero ahora el Señor está satisfecho y nosotros también perdonados, liberados, regenerados, edificados. ¿Se da cuenta? Entonces dice el Señor acá, y me seréis acento. Dice Yahvé Adonai, Jehová el Señor, Yahvé Adonai. Pues esta es la purificación del altar. Es un rito, pero un rito que Dios utiliza para enseñarnos las realidades espirituales. Él tiene que empezar como hacíamos la vez pasada, como los niños jugando con carritos, las niñas jugando con muñequitas, entrenándose para la realidad cuando sean mamás y papás, ¿verdad? Pero ahora llega la hora que ya no es el juego, ya no son figuras, sino son realidades espirituales. Claro que en el milenio habrá que enseñarle a Israel, enseñarle a muchos. Dios va a extender y va a llevar a muchas personas a las aguas de vida en el milenio. Entonces el Señor se va a valer de todo lo que quiera valerse, ¿no? Allá va a estar Ezequiel resucitado, amén, como también va a estar Zorobabel con el anillo de sellar, y Daniel y todos los resucitados, haciendo ahora un trabajo nuevo en el milenio, uno reinando y otros siendo conducidos a aguas de vida. Amén. Bueno, démosle gracias al Señor. Querido Padre, te damos gracias que nos permitiste este precioso tiempo de leer tu palabra, de meditarla, de ver estos aspectos. Te rogamos que tu Santo Espíritu lo escriba profundo en nuestro ser, que no seamos superficiales, ni queramos quedarnos solamente en los movimientos, sino que avancemos adelante hacia la perfección en Cristo Jesús, en quien somos completos. Y esa plenitud de Espíritu le quiere aplicar totalmente a nosotros, para que alegremos tu corazón en Cristo Jesús, para que el olor de Cristo se perciba en tu iglesia como un holocausto, en Cristo, no solo de Él, sino con Él y con Él, de tu iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén.